Buenas. ¿Cómo va? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Tenemos ahí a Clau, a Connie, Patricia, Lucas, Daniel, Mariano. Como siempre, la invitación es a que prendan cámara. Pero si no quieren o no se sienten cómodos, bueno, no hay problema. Pero por ahí vernos las caras es como que nos acerca un poquito más, ¿no? Así que si nos quieren contar cómo andan, cómo están. A ver si hay Connie. Hola, perdón que... Hola, Ale. Hola. Perdón, estoy tratando estoy tratando de enganchar la cámara, porque no sé qué pasó. Así nos vemos. ¿Vale? Y Daniel nos dice que está sin cámara, pero escuchando en horario laboral. Está bien, está bien. Gracias, Daniel, por estar igual acompañándonos. Así que, bueno, hoy vamos a presentar a Ale, que la vamos a tener, que nos va a estar acá compartiendo su experiencia y para que la podamos aprovechar y conversar un poco con ella, ¿no? Alejandra es ingeniera en sistemas, recibida de la UTN, ¿sí? Después realizó un posgrado de Project Manager, a su vez también realizó el curso de Scrum Master de Product Owner, y hoy en día se encuentra, además de que tiene 17 años de experiencia, ¿no?, liderando equipos de software, hoy en día se encuentra como directora de proyectos de software, ¿sí?, en un centro de investigación en Barcelona. Y ella nos va a comentar un poco acerca de los marcos ágiles, ¿sí?, de Scrum versus Kanban, cuándo es conveniente pasar de uno a otro, según las experiencias que vamos teniendo con los clientes, ¿no? De acuerdo a las exigencias de los clientes, o de acuerdo a que si los clientes se van adaptando o no, tratando de cuidar también a nuestros equipos. Así que bueno, Ale, bienvenida y muchísimas gracias una vez más por estar acá con nosotros y aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por brindarme esta participación y este espacio. Y bueno, básicamente me gustaría compartirles un caso que en realidad estábamos construyendo una app. Es un producto claramente de software. Si, no me voy a meter con cuestiones técnicas, pero si hay algo que no se entendiera o que me quieran preguntar, ningún problema, o si prefieren dejar las preguntas para el final, pero también podemos hacerlo en el medio, no hay ningún problema, ¿ok? Básicamente, cuando entré, que fue hace poco, en realidad yo entré en esta última posición en marzo de este año, me encuentro con un proyecto que es una app para personas mayores, para brindar servicios a personas mayores. No puedo nombrar al cliente por una cuestión, digamos, confidencial. Y bueno, empiezo un poco a ver todo, para mí era obviamente todo nuevo. Encima yo siempre había trabajado en consultoras, pero esto es un centro de investigación tecnológica. Entonces, claro, se manejan distintas culturas, como que uno anda con cuidado porque es como mi primer trabajo formal acá en Barcelona. Antes estuve como freelancer, que lo aclaro por algo que después les voy a compartir. Entonces, bueno, andaba con cuidado, sé que desde mi área hay otras áreas de investigación, pero mi área, que es el área del desarrollo del software, tiene y comparte lo que es el framework de Scrum. Entonces hay muchos proyectos de software donde seguimos la metodología, el framework Scrum. Lo hacemos a nuestra manera, ¿ok? Inclusive dentro del área con proyectos internos. Y entonces para este proyecto también estábamos utilizando Scrum. No hacíamos dailies, pero sí hacíamos sprint de 2 semanas, sprint review, demo con el project manager, que no es de mi área, es de otra área, y al cliente se le iban presentando entregables, obviamente. Lo que no hacíamos con el cliente, digamos,
Con el cliente las reviews las hacíamos, sí, hacíamos retrospectiva internamente también, pero llegó un momento, que fue a mediados de septiembre, que teníamos comprometida una versión que teníamos que entregar antes del 31 de diciembre, teníamos que dejar antes de este 31 de diciembre la aplicación lo más estable posible porque se vencía el contrato. El 19 de septiembre deberíamos haber entregado todo o la mayor parte de las features. Se incluían funcionalidades nuevas y se incluían requisitos técnicos para poder subir la app a los markets. ¿Qué pasó? Que por un error en las estimaciones de estos requerimientos técnicos, mediante los cuales si vos no subís eso, no podés seguir a lanzar la app, con lo cual eso es cero, es digamos, mandatorio. Me encuentro con que estaba todo bien antes de irme de vacaciones, porque fue así, y cuando vuelvo, básicamente, el CEO de la compañía nos traduce o nos dice que realmente esto es un desastre, no poder cumplir con esta entrega con un cliente muy importante y estratégico para la empresa, estábamos en serios problemas. Nosotros tenemos una herramienta que es el Jira, donde tenemos todos los issues, donde vamos poniendo y vamos haciendo el Scrum en esta herramienta de Jira. ¿Qué pasa? El equipo es un equipo de freelancers, ¿vale? Hay 2 programadores para iOS, 2 programadores para Android, para la app, más 2 programadores para la parte de lo que sería el back office de la aplicación. Ese es uno freelancer y otro interno nuestro. Y tengo a la Scrum Master. Y en junio incorporó un tester. Viendo la situación, lo que me piden que en 3 semanas, básicamente, o sea, para fines de octubre, desde el 19 de septiembre a fines de octubre, tengo que entregar una cantidad de issues, varias, los cuales los dividimos en 3 versiones. Obviamente en una semana no podés subir a los markets 3 versiones distintas porque los tiempos de los markets no dan. Pero el cliente exigía estas 3 versiones. Claro, con el Scrum que teníamos de sprint de 2 semanas, esto era ya imposible, porque si en 3 semanas teníamos que entregar todo esto, o teníamos que entregar la mayor cantidad de issues, y podíamos negociar con el cliente ciertas cuestiones, pero había cuestiones que desde ya no se podían negociar, y estaba en juego el contrato, el cumplimiento del contrato, digamos. Entonces ahí, viendo esto mismo, necesitaba un flujo continuo de entrega de los desarrolladores, agilizar el testing, para poder asegurar inclusive las fechas. Porque nosotros al cliente le dijimos, versión tal, 6 de octubre, segunda versión, creo que fue la semana, pero fue el 14, y la tercera versión fue el 21 de octubre. Entonces, además debíamos respetar las fechas, con los issues comprometidos a entregar. Y fue así como construí una planilla Excel con los issues, el link de cada issue, ese issue ya refinado, detallado, listo para entregar a los desarrolladores, para que los desarrolladores lo entiendan y puedan estimarlo, para que cada uno de los desarrolladores, estos 4 básicamente que son de la app, me aseguraran fechas de entrega, y ahí calcular el tiempo del testing, que inclusive cuando vas a testing, seguramente, y si hay un issue o un ítem complejo, haya un ida y vuelta, con lo cual dentro de la planificación también tenés que prever, digamos, este colchón de tiempo, ajustado o no, pero que lo más probable es que se dé. Y en cada issue se asignó al desarrollador
se puso la estimación que el desarrollador dio, se puso la fecha de entrega, y fuimos inclusive optimizando el equipo, como si fuera un tablero Kanban. O sea, pasamos de lo que es la metodología Scrum a algo, un flujo continuo, donde me reunía con cada desarrollador, porque, digamos, toda esta planificación que les estoy contando de 3 semanas, la tuve que hacer en 2 días. Entonces, y encima ya asegurando la fecha, o sea, yo ya a esta altura y con la criticidad que estábamos con el cliente, es como que lo que poníamos estaba grabado a fuego, no había posibilidad de negociación, porque ya estábamos en el límite. Entonces, bueno, para eso necesitas el compromiso de los desarrolladores. Sabemos que los freelancers tienen sus propios proyectos, o sea, así como tienen tenían una cierta cantidad de horas que podían dedicar a la semana, pero obviamente no estaban a full, ninguno de los 4. Entonces, lo que se hizo fue optimizar el tiempo con la capacidad de los 4 desarrolladores por semana para abarcar la mayor cantidad de issues, para cortar la fecha de entrega o para meter los issues e ir moviendo esos issues, si no entraba en la primera versión porque era más complejo, entonces por ahí entraba en la segunda, teníamos una cierta movilidad. Había 5 requerimientos que sí o sí teníamos que entregar en la primera versión. Eso tenía que estar asegurado. Lo otro lo podíamos ir moviendo hasta ahí, con cautela, y lo que hicimos fue establecer esa fecha de compromiso de los issues, el tester, a su vez, lo puse como product owner, porque no teníamos product owner. El project manager del proyecto no tenía la capacidad de lo que es un desarrollo de producto, y lo que necesitábamos era agilidad en el desarrollo, además. Y que los desarrolladores solamente desarrollen, no que pierdan tiempo, vamos a decir, porque lo estaban perdiendo, en reuniones donde todavía el requisito no estaba refinado, era una pérdida de tiempo, se estaban gastando horas, hubo desvíos en el presupuesto, con lo cual teníamos que corregir todos estos inconvenientes que estábamos teniendo. Y esta manera fue una manera muy efectiva, porque en realidad creo que fue la primera vez que cumplimos con las 3 fechas, nos vinieron problemas que pudimos solventar porque teníamos este colchón de testing en cada versión, y finalmente las entregas fueron positivas porque el ida y vuelta con el cliente fue bueno. Sí tuvimos que arreglar ciertos bugs como para después volver así a subir al market, pero ya el cliente, viendo que habíamos cumplido con las fechas y que, digamos, todo lo grueso estaba y que había cuestiones menores, ahí ya nos empezamos a ganar su confianza y tuvimos más capacidad de negociación. Y también de tolerancia respecto hacia nuestras entregas, entendiendo de alguna manera que el esfuerzo que estábamos haciendo era el best effort, como dicen acá, que se podía hacer. Y realmente dio resultado, y de hecho, hoy por hoy, después de esa versión del 21 de octubre, entregamos otra el 25 de noviembre, con la misma metodología con los desarrolladores. Lo mismo. Compromiso, fecha, los issues eran repartidos a los desarrolladores de acuerdo al nivel de complejidad y a la experiencia que el desarrollador había tenido tocando otro issue que tenía o dependencia o relación con el que le estábamos asignando, con lo cual ahí también agilizábamos el desarrollo, porque no le estábamos dando algo que estaba así como diciendo, cuando vos le preguntás a un desarrollador una estimación, lo tiene que pensar un poco, tiene que ver cuáles son los riesgos, tiene que ver exactamente si le queda claro qué es lo que tiene que hacer, justamente para no
no agarrarse los dedos, ¿no? Básicamente. Entonces, eso estuvo muy bien también, eso fue una de las cosas que estuvo muy bien. De los 4 desarrolladores hay 2 que conocen muy bien la aplicación, pero al mismo tiempo este año hubo 2 funcionalidades súper nuevas, que esas funcionalidades nuevas, tal cual como son nuevas, se las dimos a los nuevos desarrolladores, y los que son, digamos, más experimentados en la aplicación, les asignamos los issues más core, que son estos issues técnicos, que sin esos issues técnicos ni siquiera podíamos subir el resto. Y bueno, la buena noticia es que funcionó. La buena noticia es de que llegamos con las fechas, que hoy por hoy aumentamos digamos, o mejor dicho al revés, bajamos la cantidad de crashes de la aplicación que estaba anterior a que subamos la primera versión. Con esta segunda versión vamos aún a bajar más la cantidad de crashes. Convengamos que cualquier producto digital tiene errores, Windows, Instagram, Facebook, todos tienen errores. O sea, no se puede llegar al 100% de decir, no, está libre de errores. Además de que el producto digital es vivo, ¿no? Siempre se van agregando cosas. Entonces, bueno, ahí ya, como siempre, se complica el tema del mantenimiento y el testing. Vas por lo mejor y obviamente atacás a los errores más grosos, digamos, o los que se repiten mucho más. Y a los que atacan directamente a la experiencia de usuario, sobre todo si estamos hablando de personas mayores. Con lo cual, esto nunca había pasado por una experiencia así, digamos, de este tipo, y lo que me di cuenta que dentro de lo que es el marco de tener, por ejemplo, un equipo híbrido entre freelancers y equipo propio, inclusive los vi a los freelancers como más cómodos trabajando con Kanban. Al ahorrarles las reuniones de sprint planning, en realidad estábamos haciendo sprint planning, pero con cada uno, en el tiempo que cada uno podía dedicarle, e inclusive esa hora de reunión de sprint planning o sprint review, o inclusive las retrospectivas, que estábamos viendo que no estaban dando resultados, básicamente, yo creo que ellos inclusive fueron mucho más productivos porque el freelancer es como que te quiere sacar en pan caliente las cosas. Entonces es, ok, dame exactamente lo que tengo que hacer, yo te lo hago y te digo que te lo entrego en esta fecha. Que para mí hasta era importante si me lo entregaban a la mañana o a la tarde, porque si me lo entregaban a la tarde teníamos todo el día para contar para el testing, y ahí podía haber un ida y vuelta. Si me lo entregabas a la tarde ya estábamos más complicados. O sea que hasta ese detalle llegamos como para optimizar el tiempo y la eficiencia de los desarrolladores. Y realmente dio muy buen resultado, porque era un equipo que venía bastante vapuleado, porque siempre digamos, se le indicaba la responsabilidad de que no llegaba con los tiempos. Y no, había bastantes falencias para no llegar con los tiempos. Entonces, claro, te encontrás, en definitiva, a una altura del proyecto con un equipo totalmente desmotivado. Como que nunca ve la luz al final del túnel, básicamente. Y eso te repercute directamente en el rendimiento. Bueno, hasta acá más o menos la experiencia. No quiero agregar mucho más porque por ahí está bueno que empecemos a interactuar, no sé lo que opinan. Como es informal, lo tiro. Bueno, Ale, genial. Te escuchaba a vos y estaba viendo cómo será el desenlace de esta historia que nos estás contando. Así que bueno, gracias por compartir ahí esta experiencia, la verdad que es muy rica. Seguramente que hay algunos de los que están en la sala que están súper familiarizados con todos los términos, todos los nombres que vos mencionaste, pero posiblemente haya gente que no. Así que
los que quieran pueden ir preguntando, haciendo sus inquietudes, colocando ahí en el chat algunas preguntas, dudas que tengan, y si hay algunas que seguramente no se van a evacuar ahora porque son un poquito más técnicas, también los invitamos a que sigan viendo nuestros videos, que estamos hablando justamente de estas metodologías de Scrum y Kanban. Pero creo que lo enriquecedor de hoy fue la experiencia, ¿no? Esta que vos nos comentaste, de cómo pudiste transformar este marco de trabajo. Yo te voy haciendo una pregunta y también les voy a ir dejando preguntas al resto para que vayan pensando y para que hagamos este espacio ahí de ida y vuelta. ¿Qué tuviste o qué crees que fue la característica o la fortaleza que ustedes tuvieron para hacer ese cambio de marco de trabajo, ¿no? Ante esa situación de que estaban en el tiempo límite y no podían lograr? ¿Qué crees que fue lo que a ustedes, bueno, no sé si fuiste vos o el resto del equipo, y los llevó a hacer ese cambio? Sí, en realidad, para mí el cambio fueron varios cambios al mismo tiempo. No sé si, pero un par o tres seguro. Primero, yo, digamos, cuando me voy de vacaciones y lo dejo todo planificado, cuando vuelvo, digo, evidentemente yo tenía el sentimiento de que no estaba funcionando, pero como me decían que llegábamos, ok, dije. Cuando volví y me encontré en esa situación, además de ser, digamos, de ser nueva en la empresa, es como que se me vino la noche, porque dije, tenemos que ir, o sea, que el CEO de tu empresa te diga que es un desastre, lo que está pasando es algo muy fuerte. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Un poco de supervivencia basada en la experiencia. Bien. Vi los recursos que tenía. Tengo un tester que es junior, pero que es un capo. Lo veía con pasta y con conocimiento para poder refinar los requerimientos, que era lo que realmente ahí estamos perdiendo un montón de tiempo porque el cliente no se prestaba a refinarlos, se presta a refinarlos una vez que ya estás al límite y ya estás tarde. Entonces lo vi a él y ahí fue cuando se me ocurrió hacer lo de la posición polivalente de tester y product owner. Yo creo que respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que tiene que ver con mi experiencia, si querés un poco de valentía, y sobre todo la dedicación y el foco. O sea, yo tuve que correr el foco del área para poner todo el foco acá, en principio. O sea, durante esas 3 semanas, el resto de los proyectos que yo tengo, hay algunos que andan solos porque hay líderes técnicos que son buenísimos, entonces yo me entero en un reporte. Pero claro, acá no hay un líder técnico. En realidad, es como que yo me tuve que poner, yo hice como un poco la posición entre lo que es Project Management y Product Owner, que por suerte había hecho el curso el año pasado de Scrum Product Owner. Entonces, quizás esa visión 360 de lo que conlleva armar un producto digital, te da así como el feeling de poder decir, puedo sacar esto de acá y esto de acá. Y a veces la combinación es lo que da resultado. Porque en realidad, nada es purito. El tester y product owner. Aunque sean esas 3 semanas tan críticas, que después siguió funcionando. Obviamente él no se va a quedar en ese rol, pero fue para salir. A veces con los recursos que tenés y viendo las características del recurso, es como que tenés que poner el foco también en cómo podés optimizar
al recurso? ¿Cómo podés hacerlo más efectivo? ¿Qué le tenés que sacar al recurso donde ves que el recurso no solamente no te puede aportar valor, sino que además está haciendo una inversión de tiempo que no va a aportar valor al proyecto? Para mí eso es fundamental. El tema de conocer al recurso, conocer las skills y las aptitudes es una de las claves como para decir, a ver, con esto puedo jugar, o intentarlo. Después, obviamente, esto es como un partido de fútbol. Le decís, ok, andá, vos le vas a pegar, pero vos vas a estar atrás, como por si te da un pase, y para que puedas meter el gol, pero tenés que estar ahí por las dudas. Esa es otra, no es, bueno, listo, ya tenemos la versión armada, ya está, listo, perfecto, está todo asignado, ningún problema, no. Es estar ahí, el compromiso, que esté todo transparentado en este Excel. Tiene que ver mucho con el Agile. Compromiso, transparencia, esto no va mal, transparencia inclusive en levantar la mano, foco, y básicamente creo que eso. Genial, perfecto. Bien, o sea que este modo supervivencia que entraste cuando el CEO te dijo este es un desastre, te llevó a sacar, a relucir el talento ahí del foco, la transparencia y el compromiso. Y me quedo también con esto de conocer las skills de cada uno, ¿no? Que te sirvió tomar decisiones ahí en el momento. Me parece muy, muy interesante. Bueno, genial. Tengo una pregunta más, pero te la voy a dejar para el último. Pero me pueda, para poderla hacer el último que terminemos la charla. Bien, a ver el resto, a ver quién está ahí en la sala. Veo varias personas. Aprovecho para saludar a algunas también que está ahí. A Connie, a bueno, Clau también. Y después veo a algunas personas que no conozco el nombre, así que sí, ahí a Mariano, a Patricia, así que bienvenidos. El que tenga más consultas, dudas, inquietudes. Yo aprovecho a recalcar un tema, ¿no? Y sobre todo en relación al título que le pusimos al encuentro de hoy. Esto de cómo definir al inicio o cómo virar en el camino de un marco de trabajo hacia el otro, ¿no? Esto de la importancia de darnos cuenta qué se le acomoda mejor a lo que hacemos. Porque a veces venimos como en un automatismo de, bueno, sí, Scrum, y le damos al Scrum como si fuera que no existe otra cosa. Y como si fuera que va a servirle a todo el mundo en cualquier ocasión. Y la importancia de pararse y decir, che, pero tenemos un equipo freelance. Las reuniones son un dolor, no voy a decir de qué, dolor de qué. Totalmente. Las odiaban, las odian. Claro. Son un dolor porque decís, gente que está trabajando cada uno a su propio horario, con su propio ritmo, tenés que de repente juntarlos a todos, por más que sea de manera virtual, los tenés que juntar y coordinar un horario que todos se dejen libre para ese fin. Cuando encima, como vos traías también, Ale, cuando son freelance, están haciendo otras cosas, entonces le estás quitando tiempo tal vez a otros trabajos, a otros proyectos, termina siendo poco redituable para el freelance también, gastar su tiempo en esto. Y reuniones que a veces las hacemos más convencidos de que tienen que estar y no del para qué las hacen. Sí, total. Y entonces decir, che, esto de, o al inicio, tener en cuenta cuál es nuestro contexto y nuestro entorno de trabajo para ver qué marco de trabajo podemos aplicar y le viene mejor a ese proyecto o esta empresa o este equipo de trabajo. Y por otro lado también esto de, bueno, en tu caso, como recién te preguntaba Raúl, ¿no? Bueno, hubo ya una instancia como extrema donde alguien, la mayor autoridad dice no funciona y esto cambia o cambia o... No dijo no funciona, Claudia, dijo, repetí Alejandra, ¿qué dijo? Es un desastre. Ah, peor. Yo era más suave. Yo fui más suave. No. Entonces, por ahí esto de, en lo que hacemos de ser profesionales dentro de estos marcos de trabajo y en la agilidad, no casarnos con algo
específico, no casarnos con Scrum tal vez, por más que sea el marco de trabajo más aplicado, más conocido y todo lo demás, sino decir, tener esta capacidad de frenar y ver si lo podemos hacer al inicio mucho mejor, porque nos va a dar un inicio más suave, pero si no, de poder en algún momento parar y revisar y sobre todo consultar a la gente del equipo qué le está sirviendo y qué no le está sirviendo. Y replantearnos. Totalmente. Una de las claves es para, digamos, para lo que es el desarrollo de software, una de las claves es que lo que le des al desarrollador tiene que estar, como se dice, digamos, en la jerga, tiene que estar refinado. Y nosotros teníamos serios problemas con eso, serios. Y entonces ahí ya tenés una base con la que no contás. Entonces, eso era otra cuestión, o sea, cuando llegás al sprint planning, los requisitos tienen que estar totalmente refinados o gran parte refinados, o incluís en el sprint planning el refinamiento. No hay mucho más. Y ahí clave que no tuvieron la figura del product owner, ¿no? Que también fue clave ver que no estaba y clave poner a alguien que por más que tuviera que pivotear entre el testing o alguna otra actividad, poder tener eso para poder despegar. Es que en un producto digital es fundamental. Es fundamental porque, ya te digo, ahí ya arrancás con desventaja. Seguramente vas a tener refactor. Cuando digo refactor es volver a hacer, o sea, echaste código, como en realidad no estaba bien el requerimiento, o vaya a saber cómo estaba, el desarrollador entiende una cosa, resulta que se esperaba otra, ¿qué va a pasar? Lo vas a tener que volver a hacer. Y ahí, eso, bueno, obviamente, el presupuesto es una pérdida de tiempo, o sea, lo que hiciste antes es mal, más lo que vas a hacer ahora, esperamos que bien, una vez asegurado el refinamiento, digamos, y siempre igualmente vas a tener un ida y vuelta, pero una cosa que tengas un ida y vuelta con algo de que le tengas que agregar, y otra cosa es cambiarlo por completo, o decir, chicos, acá tenemos un quilombo, porque en realidad esto, como lo entendí, no solamente es lo que yo voy a tener que hacer, sino, por ejemplo, repercute en otros lugares, ¿entendés? O sea, hay veces que la bomba puede ser más grande. Sí, totalmente. Y aparte terminás quemando también los talentos, ¿no? Porque los estás sobreexigiendo para algo que después no tenía sentido. Entonces también en la cuestión de lo que es el clima emocional de las personas que están trabajando ya les baja los niveles de motivación un montón, porque decir, laburé un montón para algo que no servía, o que estaba mal entendido, o que inició mal de arranque, porque no estaba claro lo que se tenía que hacer. Sí. Totalmente, Claudia. Bueno, genial. Ahí voy a hacer un poquito veo ahí una mano levantada de Patricia Robleto. Hola, Patri, ¿cómo estás? No sé si tenés oportunidad de abrir el micrófono o por el chat. O la levanto sin querer. O... No. Yo Hola, la levanté. Patri, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto. Qué lindo Mucho escucharte. gusto. ¿De dónde eres? Bueno, resido en Panamá, soy nicaragüense. Ah, mira, qué lindo. Muy bien, bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Bien, si tuviera que comenzar el proyecto, ¿con qué framework lo iniciaría? Si tuviera la oportunidad, ¿con Scrum o con Kanban de una? Porque entendí que este switch fue en el contexto de que como que ya habían terminado los desarrollos, me parece, y como que estaban en una etapa de estabilización. No sé si lo comprendí mal. Ah, ok. No, en realidad estábamos en plena etapa de desarrollo. No, queríamos la estabilidad. Justamente sí la queríamos, pero no la teníamos. Teníamos que terminar, había 2 desarrollos nuevos, 2 funcionalidades nuevas, bastante grandes, que se estimaron mal,
porque en realidad no se hizo el refinamiento, entonces costaron más de lo que en principio se estimó. Y por otro lado teníamos estos requerimientos técnicos que también se subestimaron, o sea, no se refinaron bien, y también nos llevó mucho más tiempo. Mirá, para mí lo ideal en este momento, y ya teniendo una estabilidad, ¿no? Si tendríamos que ir a agregar más features, o más características, más funcionalidades a la app, o tendríamos que hacer cambios importantes, definitivamente la figura del product owner tiene que estar en el equipo. El product owner es el que se tiene que comunicar directamente con los desarrolladores. Sí que esté el project manager con el tema del presupuesto, gestión de las facturas de los freelancers, cómo van las horas contratadas de los freelancers versus el presupuesto. Eso está perfecto, el seguimiento del proyecto, pero es clave la figura del product owner. Un product owner que negocia con el cliente las prioridades, que en función de las prioridades, no tengo que decirlo, creo que todo el mundo acá lo sabe, el product owner quiere la satisfacción del cliente, que en realidad era lo que queríamos nosotros como equipo de desarrollo. Obviamente que el CEO también la quería, pero digo, nosotros estábamos trabajando todos los días para tener contento al cliente, y el cliente cada vez estaba más enojado con nosotros. Entonces, básicamente, el tema del product owner es clave, que tenga esa capacidad entre negociar, tener, por lo menos al menos en este proyecto, la capacidad técnica como para hacer un refinamiento de un requisito que tenga que ver con una app, y en definitiva hablar un lenguaje más o menos parecido con el desarrollador. Eso fue clave. Entonces, un Scrum Product Owner con un equipo de freelancers, quizás dependiendo de... Podemos discutir si el sprint sería de 1 semana o de 2 semanas, podríamos discutirlo, pero creo que podría funcionar perfectamente. De hecho, hay un montón de desarrollos que funcionan perfectamente. Dentro de un marco, ¿no? de tiempo de trabajo, cuando vos tenés un tiempo para planificar y pones al equipo que corresponde para esa misión, yo creo que el Scrum va muy bien. Hay un tema con los desarrolladores que es el tema del compromiso, ¿no? que en el Scrum tiene que estar. En definitiva, acá también tuvo que estar, porque si me decís una fecha y no me la cumplís, me estás matando. Pero podría llegar a ser, obviamente aclarándole a los desarrolladores que hay un día a la semana que van a tener que imputar esa hora en una reunión, porque es un sprint planning, y forma parte de su tarea, así como desarrolla, forma parte de la tarea. No estaría mal Scrum, para nada. Yo creo que es la combinación entre el framework más el equipo de trabajo que está dentro del framework. No sé si contesté tu pregunta. No está, ¿verdad? Sí. Así está Patricia. No, Patricia se alcanzó a escuchar, pero bueno, si no lo verá grabada su respuesta. Hay un no, poco no, también... está en la sala. Muchas gracias. Excelente respuesta, me gustó. Gracias. No, de Y un poco nada. esto de lo que traía Ale también mientras hablaba de que no hay aplicaciones puras también, ¿no? Esto de sí o sí el marco de Scrum con todo el librito, el cuadernito como es, o Kanban, o bueno, puede ser una Scrumban, puede ser una mezcla que se adapte justamente a las necesidades que tiene ese equipo, a lo que uno va viendo que ese equipo va a hacer que funcione de la mejor manera posible. Totalmente. Scrumban es la primera palabra que dije antes Sí. de... Lo que Decía, pasa es que bueno, a veces dijiste Scrumban y yo no sé si se alcanzó a escuchar que estaba el van al final. Scrumban, sí. Pero sí, Acá, Claudia, sí, totalmente. por el chat también Daniel nos consulta si el cliente o el CEO tenían contacto con el equipo, el cliente.
Al principio, el SEO no directamente. Al principio, no. El cliente no tenía contacto con el equipo, el contacto era a través del Project Manager. Nosotros no participábamos en las reuniones, yo no participaba en las reuniones con el cliente, hasta que empecé a participar también. Ahí también se puede haber producido un poco esto de lo que decías, Ale, de que no estaba como bien especificado cuáles eran los requerimientos para seguir pasando el mensaje, ¿no? Porque si el cliente no tiene contacto con el equipo, si el equipo no sabe bien lo que tiene que hacer, obvio que los desarrolladores van a hacer lo que tomaron o lo que creen que es, y es como volver a trabajar de nuevo, como mencionaba, me entregan una cosa, pero no era, y lo tengo que volver a hacer, a lo mejor todo de nuevo, con todo lo que eso implica. Y me quedé con algo que dijiste cuando mencionaste que los desarrolladores empezaban a trabajar más cómodos, cómo aumentó su productividad. Y yo digo, ay, siempre lo termino reafirmando cuando escucho a gente desde la experiencia. Cuando nos dan la comodidad, digamos, cuando cada uno, porque también me pasa a mí personalmente, trabajo de una manera más cómoda o en algún marco de trabajo que se adapte a mí, al equipo en particular, capaz que sin encasillarlo, ¿no? Como decía recién Claudia, no hace falta tener el librito y tal. Que se adapte a este equipo, a este caso, con este cliente. Yo estoy más cómodo, estoy más tranquilo, y sí, mi productividad va a fluir. Las cosas van a empezar a salir de otra forma. Como que siempre haciendo hincapié en eso. Somos personas. Totalmente, totalmente. No, sin lugar a dudas, Nayara, coincido plenamente. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Les cuento que el tiempo se nos va rapidísimo, ¿no? Está sí. tan entretenido. El tiempo va así, volando. Yo me quedé pensando en el tema de las reuniones. ¿Qué pasó ahí? Y con el tema de las retrospectivas que las mencionaste, y qué resultado tuvieron, y si pudieron llevarlas adelante. ¿Qué pasó ahí? Pasó que les hacíamos las retrospectivas, pero teníamos, o sea, claramente teníamos un problema de que lo que se decía en la retrospectiva no era tenido en cuenta, pero no por nosotros, sino no era tenido en cuenta con los otros stakeholders. Dígase exactamente el project manager. Le tuvimos que pedir, por favor, que empezara a poner, digamos, los issues o los ítems en Jira, con la asignación de los desarrolladores. Nosotros nos manejamos con Slack, que es una herramienta de comunicación y colaboración. Hay un grupo, claro, y él empezaba a tirar requerimientos en el Slack. Terminábamos en el sprint planning, y ya te estaba cambiando el sprint planning. Era cuestión de horas o minutos. O sea, era una cosa bastante... ¿Cómo te puedo llegar a decir la palabra? Desordenada, la escucho. Sí, eso seguro. Prolija, nada. Y era bastante imprevisible. Yo no entendía por qué no lo habíamos hablado en el sprint planning. Es cierto que dentro de la empresa, nosotros dentro del área somos los más agile, digamos, y entendemos de los valores, entendemos de los artefactos, de la importancia de que hay cosas que son importantes hacerlas, sí o sí, hay cosas que se tienen que hacer sí o sí, como la transparencia de todo el trabajo. No podemos estar mirando un dashboard y al mismo tiempo el Slack, es imposible. Tampoco se puede, si hay un issue complejo, tampoco podés definirlo por Slack. Tenés que tener al menos una reunión con el desarrollador o con dos, no sé, en este caso por ahí. Tenemos que hacer esta funcionalidad. Bueno, que venga uno de Android y uno de iOS, mientras tanto los otros dos, a lo que les asignes el issue, a ver cómo, porque iOS
hay veces que se maneja muy diferente a Android, dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, esa era la otra complejidad. Y ahí teníamos una falencia muy grande, muy grande. Cuando agarramos el atajo, cuando mi área empezó a tener, digamos, llegada al cliente, ahí cambió la base. Necesitamos primero la base. Entonces, en la retrospectiva las hacíamos, pero no estaba dando resultado, porque no teníamos al project manager con la conciencia o el feeling para darse cuenta de que, a ver, ok, hay algo que está pasando, tenemos que hacer algo. Claro. Te tenés que adaptar, digo, hay algo que no está funcionando, que es lo que se está haciendo mal. Ok, logramos que pusieran los issues, es clave. Logramos que pusiera los issues, logramos que los asignara, logramos que no interrumpa. Otra cosa, no podés interrumpir a los desarrolladores todo el tiempo. No podés. El desarrollador necesita pensar. Le tenés que decir lo que tiene que hacer y lo tenés que dejar tranquilo. Eso sí, me dijiste, te entrego el 25 de febrero, por favor te pido que me lo entregues el 25 de febrero porque me atrasas todo, si no, y no llegamos con las fechas. Entonces eso también fue otro de los elementos. ¿El qué cosa? ¿La retrospectiva y este análisis, digamos? Claro, el tema de que, no, me refería sobre todo al tema de que cuando vos le estás cambiando las reglas del juego, haces un sprint planning y le estás cambiando las reglas del juego, porque a vos te parece que es una tontera y que no te va a repercutir en el sprint planning, no lo digo por mí, en ese caso el project manager, está mal. Mm. Si no respetás lo que pactaste, está mal. Y lo decíamos en las retro, pero no cambiaba nada. Mm. Sí. Entonces ahí ya, digamos, repercutió en otras cuestiones, ¿no? Obviamente, todo eso también. Sí, por eso pienso en el tema este de si que funciona, si el Scrum o el Kanban. Yo creo que sí, capaz que cumpliéndolas un poquito, porque por lo que te escuchaba es como esto que decía Claudia, como que era medio desprolijo y que se cumplía, se hacían las retrospectivas, pero no tanto, y si haces una retrospectiva para analizar lo que no está tan bien, pero después no lo cumplís o no lo modificás o no actuás sobre eso, de nada sirve. Entonces, Exacto. no sé si es que el marco no funciona o es que quizás las personas no están tomando realmente como deberían ser todos los eventos y cuestiones. Te lo voy a poner distinto. El marco funciona con las personas adecuadas y con la conciencia de las personas que están involucradas en el equipo, como para decir y respetar el marco. Si vos no lo respetás, no funciona. Básicamente. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Si en la empresa donde estás, la cultura Agile es una de las cosas que se tiene que respetar, esta situación seguramente no hubiese pasado. Pero si vos estás tratando de implementar una metodología, un marco de trabajo, no es una metodología, un marco de trabajo, y no estás logrando implantarla, digamos, implantarla significa demostrar que es efectiva, demostrar que funciona, no, y eso no lo vas a cambiar en 3 semanas. Entonces, tenés que hacer algo. O sea, si hay algo que no va a cambiar en 3 semanas, porque en realidad se trata más de culturizar a la empresa, de evangelizar, de hablar, de hacerle entender, que en realidad estos son los pasos, no por una cuestión caprichosa, sino que esta es la manera que funciona, tenés un problema, claramente. Y por otro lado, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que te estaba faltando alguien en el equipo que sea el, digamos, el dueño del producto y decir,
nos falta refinar este issue, por favor, reunión urgente con el cliente porque nos atrasamos, no llegamos, no vamos a llegar, no tenemos dimensión de esto que tenemos que hacer. A mí me parece que son 8 horas. ¿Pero vos tenés los conocimientos para decir que son 8 horas? Porque así fueron varias. Entonces, si vos encima aplicás eso y no le das la potestad a los desarrolladores que digan realmente cuánto es, peor todavía. Entonces, en realidad, este viraje no es porque, digamos, el framework no funciona, no es porque Scrum no funciona, es porque Scrum no funciona con las condiciones que teníamos en ese momento, con el equipo, las circunstancias, y el awareness, que se dice en inglés, o la conciencia de las personas que estaban involucradas en el proyecto. Porque yo creo que eso es fundamental. Totalmente. Respetar además los valores que el mismo equipo propone, y después vamos cambiando las reglas del juego, obviamente que no va a ser el marco si no somos nosotros ya que estamos actuando. Exactamente. O sea, todo muy lindo escrito, pero Tanto. yo me acuerdo que empezaba, porque yo veía que no se cumplía ningún sprint. Yo decía, pero estamos haciendo una payasada porque no sé para qué hacemos Scrum si no cumplimos un sprint. Un sprint no se cumple. Qué Pero desesperación encima. Sí, no, ahí me Claro. surge también la pregunta de algunas otras figuras o la implementación de algunas otras figuras, más allá de que el Product Owner era la figura clave, porque lo que tenía que salir era el producto, digamos, y frente a esto del CEO y el desastre, era la figura que en ese momento era más necesaria. También me parece que por ahí implementar algunos otros perfiles o roles del marco, como por ejemplo, bueno, la posición o la figura de un Agile Coach que los acompañara, para que realmente pueda esto de, bueno, si no están funcionando las retrospectivas, ¿por qué no funcionan? Si vamos a decidir que esto es lo que vamos a hacer, bueno, que en esto que vos decís de evangelizar, ¿no? Un poco una figura que acompañe, que ayude, que enseñe, que mentoree, que facilite, que las reuniones se hagan, el para qué se hacen las reuniones, y que después se cumpla con lo que se emerge de esas reuniones. Entonces, tal vez, más allá del marco, también estas figuras que acompañen y que hagan de soporte para lo que no está funcionando. Totalmente. Yo creo que eso, de hecho, la empresa lo sabe. Creo que lo que sí, claro, ellos, digamos, no tienen mucha experiencia en lo que es el desarrollo de software, entonces yo creo que esto los tomó bastante por sorpresa. Y sí, por suerte, hay un afán en el hecho de que todas las demás áreas trabajen en Agile, como ir construyendo esta cultura. Pero claro, ya te digo, esto va a llevar un tiempo. Y ahí mencionas algo clave, ¿no? Construcción de la cultura. Yo en lo que venimos conversando, siento que se está más parado en la parte operativa o en la parte del hacer ágil y no tanto en el del ser ágil, ¿no? Entonces esto de la cultura. Bueno, hay todo un trabajo que va en paralelo generando esto para que realmente se puedan implementar los marcos que no sé si precisamente estaba en el caso de la empresa. Y bueno, y ahí ese es como un desafío también, sobre todo porque escuchamos mucho desde el lado de las áreas de desarrollo y de software. De repente Sí. se me había ido Alejandro. Escuchamos mucho esto de, son bastante reticentes a la parte blanda. Sí. Entonces, por eso es que no quieren hacer las retrospectivas, por eso no las cumplen, por eso no sale nada de ahí, porque hay que hacer una sensibilización, y valga la redundancia, ablandarlos previamente, para que le den cabida a toda esta parte del agilismo blando, y que en definitiva termina siendo
lo que lo soporta, porque como bien decías, en definitiva lo que estuvieron ahí presentes como pilares fueron los valores, el compromiso, el foco, el coraje o la valentía que tuviste, bueno. Entonces, es muy importante, y en estas áreas sentimos de forma bastante recurrente que les cuesta más. A pesar de que las metodologías ágiles y los marcos de trabajo vienen desde ahí, todo lo que es la parte de agilismo blando les cuesta un poco. Sí, totalmente. Me cuesta un poco. Yo creo que sí, ese fue uno de los factores claramente, pero de vuelta, yo creo que poniendo a las personas indicadas, hay otro escenario, digamos. Sí, totalmente. Es donde el framework fluye, digamos. Bueno, genial. Bueno, Ale, Clau, Nayara, Connie, Mariano, que está ahí, lo veo que está en la sala, Patricia, y ahí Lucas. Y para todos los que lo vayan a ver grabada también a este cuarto encuentro de la COP, que surgió como una iniciativa, con una idea que teníamos con Claudia, pero el que logró materializarla es Nayara ahí. Esto que vos me decías ahí, Alejandra, tenés que encontrar a la persona indicada para poder hacer que esto se haga realidad. Así que no quiero dejar de agradecer a Nayara, ahí gracias por haber organizado esto. Ahí, y creo que nos aporta muchísimo. Esto es lo que no está escrito en los libros, lo que no están ahí en ningún lado, estas experiencias, en los manuales, y que creo que nos va a ser muy útil para todos. Así que bueno, para todos aquellos que lo vayan a ver grabada a esta COP, también van a poder ver las anteriores, que estuvimos trabajando temas muy interesantes, así que la idea es que puedan verlos. Alejandro, ahí te vamos a pasar también las COP anteriores para que vos puedas empezar también a sumarte a esta comunidad de práctica, y agradecerte, Alejandra, por esta transparencia, por esta historia. Estuvimos ahí como atrapados con todo lo que nos contaste. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Sí, pásenme los videos, así los veo. Y bueno, espero que les haya servido y bueno, encantada de compartirles. Bueno, genial, pero me falta una pregunta. Ah, cierto. La ¿Todavía está última. la pregunta? Todavía está la pregunta, ¿no? Una pregunta muy importante. Venga, venga. ¿Cómo vas a la próxima vez que te vayas de vacaciones, cómo vas a volver al trabajo? Con miedo, me parece. No vuelve, dice, no vuelve. Se queda de vacaciones. Te vas mucho de vacaciones. ¿Eh? Que te vas mucho de vacaciones. Menos mal, porque si no, mira, no sé. No, el tema, me dice que me voy mucho de vacaciones porque la semana pasada acá hubo 2 festivos y me tomé la semana, porque en definitiva me estaba tomando 3 días. Pero bueno, volví un poco más tranquila esta vuelta. Esta vuelta volví más tranquila, pero igual fue una semana. Pero bueno, estamos mejor, Raúl, estamos mejor por ahora. Bueno, genial. Bueno, Nay, Bueno, te dejo ahí para que hagas la despedida. No, agradecerle a Ale, a Connie, que también estuvo ahí ayudándonos con los contactos y todo, así que esta es una gran comunidad. Y bueno, nada, muy contenta porque en realidad este es el objetivo de la COP, traer las experiencias, ¿no? Salirnos de los libros y empezar a nutrirnos de lo que pasa, de cómo se resuelven, escuchar a distintas personas con sus experiencias, así que es lo más enriquecedor para mí que tiene la COP, así que estoy feliz. Y agradecerle también a Claudia y a Raúl, porque sin ellos yo tampoco lo podría hacer, así que es un ida y vuelta. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a Patricia y a Mariano por quedarse, y a Connie, así que, y gracias a todos los que lo van a ver grabado también. Así que nos encontramos el año que viene, si se puede, si Dios quiere, con más COP, seguramente. Genial, bueno, muchas gracias. Y nos vemos en Barcelona todos, ¿o no, Vale? Claro, Vamos todos para Barcelona. Vamos todos a ver. Avisen. Perfecto, gracias Genial. chicos. Que tengan buenas Saludos. noches. Nos vemos. Chao, chao, buenas noches. Chao.